Hace 2 noches, mi papá me confesó probablemente la historia más jodida que ha ocurrido en mi familia. Y eso es decir mucho, porque el lado de mi papá es enorme y está lleno de historias bastante turbias, pero esas me las guardo para otro día. No puedo sacármelo de la cabeza, y como obviamente no puedo hablar de esto con nadie más de la familia, pues lo comparto aquí, con ustedes, desconocidos de Reddit. Todos los nombres que uso son falsos. Un poco de contexto. Mi abuela es la mayor de 10 hermanos. Todos hijos de mi bisabuela, que era adicta al juego. Tuvo 2 matrimonios, entre 4 y 5 padres diferentes para sus hijos, y solía desaparecer por semanas para irse de farra y apuestas, dejando a sus hijos solos, buscándose la vida y la comida como podían. A veces volvía embarazada. Mi abuela prácticamente se crió sola, en una pobreza tremenda, en plena ciudad de Detroit. A finales de los 60 conoció a mi abuelo, se casaron y tuvieron a mi papá y a mi tía Victoria. Pero mi abuelo resultó ser un desastre. Drogas, violencia, y robaba autos para subsistir. Al final, la policía lo echó del estado, y él se fue a recorrer el país metido en 1000 líos de drogas y delitos. Años después, apareció Harold, el segundo esposo de mi abuela, cuando mi papá tenía unos 10 años y Victoria unos 8. Con Harold, mi abuela tuvo a Harry, el medio hermano menor de mi papá. Y aquí es donde todo se empieza a poner realmente oscuro. Cuando Victoria era adolescente, empezó una relación con Harold. Sí, con su padrastro. Yo ya sabía eso desde hace años, porque mi papá me lo contó. Cuando mi abuela se enteró, terminó el matrimonio de inmediato y cortó por completo el contacto con Victoria. Tanto así, que yo no supe de su existencia, ni de sus 3 hijos. Hasta que tenía 10 años, justo cuando ella y mi abuela se reconciliaron después de más de una década sin hablarse. Durante todo ese tiempo, Victoria estuvo engañando a su novio del instituto, que terminó siendo su esposo. Y aunque su relación fue muy turbulenta, siguen juntos a día de hoy. Ahora viene lo más fuerte. Resulta que su hijo mayor, Carl, en realidad no es hijo de su esposo, sino de Harold. Sí. Mi tía quedó embarazada de su padrastro, y mi papá era la única persona que sabía ese secreto, además de ella. Carl no tiene idea. Lleva el nombre de su supuesto padre, el esposo de Victoria, y en la familia se refieren a ellos como Carl Grande y Carl Chico. Harold, que murió en 2011, tampoco sabía nada. Con los años, mi papá ha empezado a abrirse más conmigo y a contarme cosas como esta. Y créanme cuando les digo que él es una persona muy reservada, odia el drama, se mantiene alejado de la mayoría de la familia y evita cualquier tipo de reunión o evento social. Solo quiere vivir tranquilo y sin ruido. No tiene ninguna razón para inventar algo así. Desde que me lo contó, no he podido dejar de pensar en ello. Empecé a comparar fotos de Carl Chico, Carl Grande, sus hermanos Rico y Alex, y Harold, y el parecido entre Carl Chico y Harold es increíble. Tienen los mismos rasgos en la cara, la misma estatura, complexión, incluso el mismo tipo de cabello. Recuerdo que cuando era niño y los conocí por primera vez, le dije a mi papá que Rico se parecía mucho más a Carl Grande que Carl Chico. Ahora entiendo su cara en ese momento, y lo difícil que debió haber sido guardarse todo eso durante tantos años. Esto significa que Carl Chico nunca conoció a su verdadero padre, Harold. Que en realidad es medio hermano de su tío, Harry. Y que, tristemente, lleva el ADN de los 2 peores exmaridos que ha tenido mi abuela. Lo más irónico de todo es que Carl Chico es una persona amable, trabajadora, y quiere muchísimo a mi abuela. Me parte el alma saber esto, mientras él vive completamente ajeno. Pero no me corresponde decirle nada, y sinceramente no tengo idea de cómo reaccionaría ni qué pasaría con su familia si llegara a enterarse. Estoy casi seguro de que sus hermanos saben que su mamá tuvo algo con su padrastro, porque por eso se distanció tantos años de su madre, pero dudo que conozcan todos los detalles. Y como si eso no fuera ya lo suficientemente enfermo, viene la cereza del pastel. El hermano menor, Alex, es más de 10 años menor que Carl y Rico. Según mi papá, Alex en realidad es hijo del hermano menor de Carl Grande. No tengo idea de quién es ese hombre ni cómo se ve. Pero una vez más, solo mi tía, mi papá y yo sabemos este dato. No sé cómo se enteró él ni por qué demonios Victoria tuvo un hijo con otro pariente cercano de su esposo. 2 veces. Ahora entiendo por qué mi papá siente tanto rencor hacia su hermana.
Pero, joder, me da muchísima pena por mis primos. Probablemente nunca sabrán la verdad.